Cordial saludo, les doy la bienvenida a nuestra clase de electrónica 2 y 3. El día de hoy vamos a trabajar los reguladores de tensión y reguladores de corriente. Los reguladores vamos a manejar cuatro familias. La primera, L78, L79, L317 y L337. El 78, aquí lo tenemos. 78 tiene dos cifras más. ¿Cuáles son? 78, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 18, 24. Son los más generales. Y también tenemos L79 con estas mismas cifras. ¿Qué diferencia tenemos entre estas dos? Que la L78 tiene cargas positivas, o la corriente que maneja es en sentido positivo. El L79 va a ser en sentido negativo. Ejemplo, L79 09. Entonces va a ser menos 09. ¿Qué significa esto? Es el voltaje. Ejemplo, este va a ser menos 9 voltios. Quedaría así. Les voy a explicar el esquema que tenemos acá. Primero tenemos la fuente de voltaje, que puede ser alterna, como la tenemos en este caso, o continua, que sería positivo y negativo. Bueno, luego pasamos con el transformador, una serie de bobinas que puede ser reductor o amplificador. Generalmente es reductor. Luego pasamos al puente de diodos. Recuerdo cómo se forma el puente de diodos. Tenemos tres tipos de diodos, hay más, pero aquí los tenemos en diferente tamaño. Tenemos este, que es el P600J, este un poco más pequeño, y este es el manejable. ¿Qué diferencia tenemos? El manejo de la corriente. Acá tenemos el encapsulado, que internamente va a tener los cuatro diodos. Tiene positivo y tiene negativo. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el condensador. El condensador, digamos, es de 35 voltios, 4700 microfaradios. 16 voltios, 1000 microfaradios. Y 50 voltios, 470 microfaradios. ¿Qué más tenemos? La resistencia. Una resistencia en este circuito. Manejamos solo, digamos, en este caso, load o la carga va a ser simplemente una bombilla o un bombillo. Un bombillo no necesita que sea una tensión constante, pero si cambiamos este elemento por uno de los circuitos electrónicos, acá tenemos en ejemplo, vamos a necesitar una tensión constante. Bueno, ejemplo, acá borramos ese y ponemos cualquiera de estos circuitos. Listo. Lo cerremos, borremos esta y va a ser un circuito electrónico. Listo. Bueno, hasta acá no tendríamos necesidad de regular el voltaje. El regulador siempre viene en este encapsulado. Del que vamos a hablar va a ser el de 3 terminales. Es el más usual y el más económico en nuestro medio. Bueno, para montar el circuito electrónico haríamos lo siguiente. Vamos a protegerlo acá. ¿De qué forma lo protegemos? Ponemos acá el circuito integrado, o más bien el regulador, que va a tener la entrada, va a tener la salida y va a tener
la referencia, o más bien el común, o puede ser la tierra. ¿Ves? Vamos a ponerle aquí como tierra más bien, y ahí queda. Bueno, vamos con el ejemplo del L78 y necesitamos 12 voltios, entonces ponemos L78 12. Recordemos que estas dos cifras es el valor en el voltaje. Bueno, si tenemos, vamos con este ejemplo también, si lo tenemos la carga negativa a este lado, aquí positivo y negativo, pero si lo tenemos contrario, negativo, y abajo positivo, vamos a usar 79 12 o 79 15, si es a 15 voltios. Bueno, aquí quedaría lo que es la familia 78 y 79. Para eso nos sirve, para proteger, o más bien vamos a dar la definición directa de lo que es el regulador. ¿Qué son los reguladores? Son dispositivos encargados de mantener un nivel de tensión constante. Aquí lo tenemos, o con esta palabra, constante. Vamos con el ejemplo. Hasta acá, antes de poner el regulador, la tensión, esta tensión o voltaje, nos puede mostrar así. Pero le ubicamos el regulador y va a ser una tensión constante. Estos picos se van a eliminar con el regulador de voltaje. Para eso serviría el regulador de voltaje. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Ya en este paso vamos a pasar en este momento continuamos con el LM317. ¿Qué hace este regulador? Este regulador tiene la misma función, pero con baja carga. Vamos a ponerlo acá. Igual tiene la función LM317. Pero este tiene una entrada que puede ser desde 0 voltios hasta 30. Y tiene una salida de 1.25 voltios, no mayor. Es la diferencia del 78 y del 79. Y acá vamos a manejar siempre entrada, salida, y este es el adjunct, el ajustable. Entonces aquí le podemos poner una resistencia y le ponemos este elemento, el potenciómetro o resistencia variable. Digamos este es B50K. Recordemos cómo funciona. Es una resistencia de 50K, de 0 a 50 kilo ohmios. Desde acá va a 0. Si le aumentamos o disminuimos, acá va a 0. Puede ser 1, 2, 3K, 10, 20, según en el caso que lo podamos poner. Entonces, le vamos a poner mucha atención cómo lo manejaríamos ahí. Bueno, acá es 125 y acá dependiendo de la resistencia que haya y el voltaje que salga. Ejemplo, salen 30, acá vamos a tener 30 voltios acá en esta salida. Pero tenemos una resistencia, digamos, de 10K y esta también esta era de 50K. Entonces vamos a hacer una división de voltaje ahí, que igual pues no, ese es otro tema, pero acá nos bajaría el voltaje y sumaría, ejemplo, aquí quedarían aproximadamente 3 voltios. Entonces sumamos 3 voltios con los de acá, quedarían 4.25 voltios. Este sería el manejo que hacemos con el potenciómetro.
Bueno, al igual que el 78 y tenía el 79 que es negativo, acá tenemos LM317 y LM337. Este 337 es la carga negativa, y este el positivo. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Digamos, él puede salir de 0 a 30 voltios y lo rebaja siempre a 1,25. El de 78 lo bajaría a 5 según la carga que tengamos. Eso. Si hay dudas, en el foro las podemos continuar. Vamos a dar una pequeña explicación de las cargas. Lo voy a hacer con el 78, que es más común. 7805, 7806, 7808, 7809, 7810, 7812, 7815, 7818, 7824 y 78. Muestra el 24, el más común. Tenemos este, nos va a tener 5 voltios, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 y 24 voltios. Para poder que nos pueda regular la entrada, el voltaje de entrada debe ser el de 5, 7.5 voltios, el de 6, 8.5 voltios, hasta 25 voltios, hasta 25 voltios, 10.5 voltios hasta 25, de 11.5 voltios hasta 25 voltios, el de 10, de 12.5 voltios hasta 25, el de 12 es de 14.5 voltios hasta 20. Este ya sube a 30, lo máximo 30 voltios. El de 15, 17.5 voltios a 30. El de 18, 21.5 voltios hasta 30. Este de 24, ser de 27 voltios hasta 40 voltios. Esta sería una tablita más o menos que la podemos usar para tener en cuenta el voltaje que nos suelta el regulador, el mínimo que debe estar en la fuente o en la entrada y el máximo que puede soportar. Bueno, aquí tenemos más o menos las explicaciones. Igualmente les repito que tenemos el foro para nuestras dudas. Acá tenemos potenciómetro que les mostraba que lo podemos utilizar. Utilizaríamos el 317 o el 337, que no va a ser mayor de 1.5 voltios la salida. Aquí tenemos la salida 1.5. Acá tenemos otro, que es simplemente un circuito regulador, pero en ese no tenemos ningún regulador de estos. ¿Por qué? Este es para manejar simplemente unos LED sencillos y no necesitamos tanto. Esta sí es muy importante. Tenemos entrada, tenemos el fusible, condensadores, bobina, y este es el diodo rectificador, el encapsulado. Acá lo tenemos. Tenemos acá la salida, pero antes de esto lo tenemos acá. Tenemos el 7824, que estamos manejando 24 voltios de salida.
Aquí lo tenemos. Este sería el manejo que le damos al regulador. Entonces, así quedamos. Nos veremos en la próxima sección y espero les haya quedado claro. Recuerden ingresar a nuestra plataforma.